Vuelven a conectar, les ponemos en contexto, ¿no? Estamos analizando y comentando un artículo de reciente publicación del doctor Vladimir Serrón que se titula Memoria, Rabia y Revancha. Como decíamos, es un texto que desde el título hace alusión al pasado, al presente y futuro, ¿no? Y efectivamente en esos últimos párrafos al cual aludías, Javier, hace mención a dos aspectos, ¿no? El doctor siempre nos tiene acostumbrado, como decíamos, usar algunas figuras para amenizar el texto, y efectivamente hace alusión, por ejemplo, al tema de la pólvora y dinamita, que es en referencia a una clásica canción de Ayacucho, ¿no? La flor de retama, ¿no? Digamos una pieza musical escrita en el contexto del gobierno militar de Juan Velasco Alvarado, ¿no? Entonces hace alusión a eso para hacer referencia precisamente a ese aspecto que decíamos de la rabia que representa al presente, o sea, en qué situación se encuentra el estado de ánimo de las mayorías en el Perú. Se encuentra, si quisiéramos encontrar una palabra, es en estado de rabia, de cólera, de indignación, ¿no? Esa es la situación en la que se encuentra, ¿no? Y espera pues prácticamente una revancha, una venganza, ¿no? Por eso en el párrafo que sigue hace referencia al término revancha, justamente. Y para reforzar la idea, el doctor, por ejemplo, hace referencia, finalizando ese párrafo, dice: sacudirse el polvo de la ropa y echar a andar, como decía Vallejo, ¿no? Ahí hace referencia a una figura literaria, si cabe el término, en alusión a un poemario de Vallejo, precisamente, un poemario que fue publicado póstumamente en 1939, España parte de mí este cáliz, en el poemario específicamente denominado Masa, ¿no? Y precisamente para un poco, digamos, amenizar, si cabe el término, a nuestros seguidores, me permito, Javier, leer el poemario, ¿no? Masa, para un poco recordar a qué hace referencia, cuál es el trasfondo y por qué el doctor Vladimir lo menciona, ¿no? Dice el poemario Masa de Vallejo lo siguiente, ¿no? Al fin de la batalla, y muerto el combatiente, vino hacia él un hombre y le dijo: no mueras, te amo tanto. Pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Se le acercaron dos y repitiéndole: no nos dejes, valor, vuelve a la vida. Pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Acudieron a él 20, 100, 1000, 500.000, clamando tanto amor y no poder nada contra la muerte. Pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Le rodearon millones de individuos con un ruego común: quédate, hermano. Pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Entonces todos los hombres de la tierra le rodearon. Les vio el cadáver triste, emocionado, incorporarse lentamente, abrazó al primer hombre, echóse a andar, ¿no? En resumidas cuentas, a lo que hace referencia Vallejo en ese contexto también de la ocupación, digamos, fascista en España, recordemos un poco, Javier, justamente Vallejo está haciendo referencia a la importancia de la unidad del colectivo. Un solo individuo no basta, eso es propio de los liberales, ¿no? El primero soy yo, segundo soy yo, tercero soy yo. El individuo nada más debe
digamos, garantizar los cambios, ¿no? El éxito personal, ¿no? Sino que más bien aquí hace referencia la fuerza, el impacto que tiene el colectivo y cómo la suma de esfuerzos, ¿no? La suma de las colectividades, de las comunidades, puede cambiar incluso el rumbo de la historia, ¿no? A eso hace referencia. Si bien es cierto, nos hallamos en una situación de indignación, de rabia, hasta incluso de frustración, porque se ha castrado precisamente esa esperanza que tenía el pueblo peruano con un gobierno como el de Pedro Castillo, ¿no? Y entonces, al frustrarse eso, al cortar eso, justamente el pueblo peruano, como dice el texto, por nuestra tradición un tanto, digamos, de urnas o electorera, busca quizá vengarse en las urnas, ¿no? Eso sería mi comentario, apreciado Javier. Sí, sí, así es, efectivamente va a cobrar revancha el pueblo, porque claro, hay una cultura precisamente de eso, ¿no? De que el pueblo al no poder, sobre todo ahora que ha habido pues estas manifestaciones que han convertido, digamos, ha llevado pues a tener pues más de 70 hermanos que han sido asesinados en el país. El pueblo quiere pues una revancha, definitivamente, y al no poderlo hacer quizás en las calles, lo va a hacer en las urnas. Y Vladimir Cerrón plantea y también hace mención al poema de Vallejo que acabas de leer. Tiene que haber una vanguardia que se haya caído y se levante, y que no solamente tenga la capacidad de plantear soluciones, sino también tenga la capacidad de unir al pueblo, de cohesionar a la masa. Y la masa unida al final va a poder levantar precisamente las banderas de cambio en nuestro país. Cambiar la historia de nuestro país se va a lograr precisamente con esa masa unida alrededor de esta vanguardia. Es lo que plantea Vladimir y hace alusión al poema de Vallejo, efectivamente. Y entonces vamos a continuar leyendo los párrafos de este artículo muy interesante del doctor Vladimir Cerrón. Dice aquí: pero ¿qué podría haber irritado tanto a la oligarquía que ocurrió el golpe de Estado? Definitivamente la corrupción gubernamental no es el programa de gobierno perulibrista que siempre lo veían como una amenaza latente, un documento confeccionado a base de la única ideología capaz de eliminar los privilegios de clase de la gran burguesía empresarial y financiera. Un mensaje digerible que las masas lo entendieron, permitiendo el triunfo de Castillo y la existencia de un partido dispuesto a encarnar la misión. El resto es peliculina. Efectivamente, en realidad la población entendió muy claramente las propuestas de cambio. Como dije al inicio, son propuestas que pues nunca antes nadie las había hecho y era indispensable hacerlas, y el pueblo lo entendió, tomó para sí estas propuestas. Efectivamente, digamos, Pedro Castillo también contribuyó, porque muchos se identificaron con la personalidad y la imagen de Pedro Castillo, por supuesto, pero digamos no se puede decir tampoco de que todos se lo debemos a Pedro Castillo, ¿no? Porque la población votó por un cambio, votó por una transformación, y las coyunturas y las circunstancias se dieron para que eso precisamente se diera, porque veníamos de una pandemia y se necesitaba un cambio ya mismo. Entonces, y ese cambio lo encarnó Perú Libre, las propuestas de Perú Libre. Y precisamente aquí lo dice en este artículo, en este párrafo, el doctor Vladimir Cerrón. Todo lo demás, como dice, bueno, pues es peliculina. ¿Tu opinión al respecto? Sí, efectivamente en ese párrafo hace referencia, da respuesta a lo que se ha dicho en líneas antes, ¿no? Que a raíz de esa frustración, de esa interrupción, valga el término, de no dejar, digamos, gobernar a Pedro Castillo, hay ese sabor, ¿no? de incomodidad y frustración, de interrupción, y hace alusión el doctor de que el pueblo peruano
en su afán de vengarse, necesitaría de una vanguardia. Esa vanguardia que canalice todo ese estado emocional de frustración. Y en este párrafo al que estamos asistiendo, justamente lo dice ya expresamente, ¿no? ¿Cuál es esa vanguardia, ¿no?, que va a encarnar o que podría encarnar o que podría canalizar todo ese sentir de las mayorías? Es el partido Perú Libre. Por eso se pregunta ahí, ¿no?, muy correctamente dice, ¿qué podría haber irritado tanto a la oligarquía que recurrió al golpe de Estado? Definitivamente no fue su lucha contra la corrupción, porque de eso se le acusaba a Pedro Castillo, ¿no? Así es. Definitivamente no es eso, sino que lo que generaba temor, ¿no?, temor latente, como dice en el texto, es el programa con el que ganó Pedro Castillo, es el programa de Perú Libre, que en la primera línea del primer capítulo del ideario dice, el partido Perú Libre es un partido de izquierda socialista. Esa simple definición, pero con bastante sustancia, dice mucho, está marcando una clara línea de que estamos asistiendo en pleno siglo XXI a la vigencia de la lucha de clases, y que nuestra lucha va a ser desde esa lógica, desde esa perspectiva, desde la tradición marxista, ¿no? Entonces, eso siempre tuvo preocupado a la gran burguesía, razón por la cual le propinan ese golpe, si cabe también el contragolpe a Pedro Castillo, ¿no? Entonces, ese es el matiz, es el trasfondo, es, digamos, el ideal que encarnó, digamos, el triunfo de las elecciones del 2021, ¿no? Entonces, a eso se refiere, digamos, aquí. Todo lo demás simplemente es una especie, pues, de peliculina, como dice en el sentido peyorativo del término, ¿no? Y más adelante continúa haciendo alusión a la oligarquía, Javier, adelante. Sí, así es, efectivamente. En realidad, y cómo ven de peligroso, digamos, los planteamientos del plan de gobierno de Perú Libre y digamos, su ideario, que pues hasta el momento, hasta el día de hoy, que ya no estamos, pues ni siquiera, bueno, quizás nunca estuvimos completamente en el gobierno de Pedro Castillo, pero actualmente que solamente, digamos, hay una representación de Perú Libre en el Congreso, ¿no? Y claro, los congresistas han sufrido también el ataque mediático. El doctor Vladimir Cerrón sufre una persecución política y una campaña de difamación contra su persona, precisamente porque él encarna esta lucha, ¿no? Estas propuestas en favor del pueblo. Todos los planteamientos de la nueva Constitución, la renegociación de los contratos ley, ¿no?, la nacionalización de nuestros recursos, salud y de educación pública, gratuita y de calidad, y muchos otros planteamientos, precisamente siguen siendo para la oligarquía un peligro latente, como dice ahí. Por eso es que la persecución política continúa hasta el momento. Y bueno, y Pedro Castillo, eso sí hay que decirlo, Pedro Castillo no está secuestrado, como dicen. Pedro Castillo es un preso político. Así como Vladimir Cerrón es un perseguido político, Pedro Castillo es un preso político. ¿Ya? Al decir que Pedro Castillo está secuestrado, de alguna manera se oculta sin querer la condición de preso político, y oculta también el hecho de que la derecha y la oligarquía siempre han hecho esto, ¿no? Perseguir a los líderes del pueblo, perseguirlos, difamarlos y encarcelarlos, ¿no? Ese es lo que ha ocurrido para evitar precisamente que ocurra en el país un verdadero cambio y una transformación histórica en favor del pueblo. Bueno, vamos a continuar leyendo los párrafos. Aquí dice aquí, la oligarquía necesita enfrentar exitosamente a la vanguardia del partido si quiere salir victoriosa en las futuras elecciones, y para eso recurrirá a concentrar sus fuerzas y aliados en un solo frente. Un frente unido, sin importar que sean de extrema derecha fascista, derecha conservadora nacionalista o religiosa, derecha caviar,
socialdemocracia caviar, anarquistas, reformistas, trotskos u otros sucedáneos. Solo necesitan que sean antimarxistas, antileninistas y antimariateguistas. Sabedores que una alternativa neoliberal y antineoliberal pasarán a la segunda vuelta. En la primera vuelta existirá una depuración de ambos flancos entre partidos aparentemente homónimos para dar un ganador que los va a representar en el balotaje, donde van a alinear las divisiones con las características descritas en el párrafo anterior. Esta es precisamente lo que Vladimir Cerrón plantea, que al final, dado que ha descrito ya que hay una búsqueda también de revancha a través del sufragio de nuestro pueblo, va a pasar a la segunda vuelta una propuesta neoliberal, ¿no?, respaldada por las fuerzas de la derecha, y una propuesta antineoliberal. Y bueno, van a pasar a la segunda vuelta y ahí se va a definir si, bueno, finalmente el pueblo una vez más logra conseguir un cambio, y bueno, y en este cambio obviamente está representado a través del partido Perú Libre y sus propuestas a las que tanto temor tienen pues la derecha y la oligarquía. Y entonces esta es la visión del doctor Vladimir, y bueno, yo creo que sí es bastante lúcido al hacer este análisis, y al final dice aquí se van a alinear las divisiones con las características del foro anterior. Entonces va a haber finalmente como decían, pues prácticamente una representación ahí, como una lucha de clases, ¿no? Los que representan al pueblo, ¿no?, la liberación del pueblo, la búsqueda de una patria verdaderamente de los humildes, y la otra pues el status quo, la oligarquía, ¿no? Y esto nuevamente se van a enfrentar en estas próximas elecciones. ¿Tu opinión al respecto? Sí, efectivamente, ¿no? Decíamos, hay una frustración, ¿no? Y el pueblo busca cobrar revancha, efectivamente, y la gran burguesía, la oligarquía, la clase dominante, que siempre ha tenido el poder detrás, digamos, el Estado oculto, ¿no? Efectivamente va a tratar de frenar esa posibilidad de la revancha. Esa posibilidad de revancha que podría ser encarnado y sistematizado en un partido de vanguardia que puede ser Perú Libre. Entonces, frente a eso, ¿qué va a ser la reacción? ¿Qué van a hacer los capitalistas? ¿Qué van a hacer los neoliberales? La gran burguesía, esa clase social dominante, simplemente van a buscar un frente unido. O quizás le llamen un frente único, ¿no? O sea, los términos están allí, digamos, para tomarlos, ¿no? Y lo cierto es que allí va a ser un sancochado, donde ya estamos notando esa unidad, entre comillas, ¿no?, de ese sector que va a representar los intereses de la gran burguesía, y esos partidos que van a buscar esa unidad, supuestamente por mejorar el estado de cosas, supuestamente para cambiarlo todo, etcétera, y acabar con el problema principal que para ellos viene a ser la inseguridad, ¿no? Y no ven pues desde el punto de vista de la lucha de clases del asunto, sino ven el fenómeno más no el trasfondo. Es que ya empiezan a notarse esos primeros síntomas de unidad, ¿no? Y ahí están los partidos Juntos por el Perú, por ejemplo, que ya ha hecho una alianza con Antauro, ¿no?, debido a que ya ha sido declarado ese partido, pues digamos, como ilegal. Y ahí se va a sumar seguramente pues el partido de López Chau, ¿no?, también. Sí. Entonces todo ese sector reformista, ese sector que conserva el estado de cosas y no quiere trastocar este sistema, van a formar su alianza. Y dicho sea de paso, si el 12 de abril de este año fue la fecha límite para que se inscriban los partidos, y a la fecha tenemos 43 partidos, ¿no?, y algunos incluso con firmas falsas como el partido de Bermejo y de Vizcarra, ¿no? El 12 de mayo es la fecha límite también para que se formen las alianzas.
Esa fecha es muy importante porque ese día vamos a saber cuál es el trasfondo de esos 40 y tantos partidos. O sea, qué intereses representan, más allá del nombre, del símbolo, del logo, de las personas que dicen representarlo. Vamos a ver el interés de clase social que representa. O sea, esa fecha vamos a ver cómo se van a alinear esas fuerzas políticas. Y suponemos ahí que vamos a tener el panorama más claro y vamos a poder distinguir, como decían los clásicos, quiénes son los amigos del pueblo y quiénes son los enemigos del pueblo, ¿no? Eso va a ser fundamental. Entonces ahí el doctor está haciendo énfasis de cómo la reacción se va a unificar. Está haciendo énfasis de cómo los defensores de este sistema van a hacer su alianza, su pacto, bajo el nombre de gobernabilidad, bajo el nombre, digamos, ni uno menos, qué sé yo, alguna frase se les va a ocurrir y lo van a repetir al unísono, y la prensa, como siempre, estará al servicio de ese gran pacto, de esa gran alianza que va a querer sostener el estado de cosas, ¿no? Eso es. Y en el otro párrafo, justamente hace ya un pronóstico el doctor, que efectivamente, quierase o no, va a pasar a la segunda vuelta un partido que se va a declarar abiertamente antisistema, antiliberal, antineoliberal, y un partido que va a ser defensor del liberalismo, del neoliberalismo, del capitalismo. O sea, a eso creemos que se va a reducir, digamos, la disputa en la segunda vuelta, ¿no? Y pensamos que, digamos, la población está tomando mayor conciencia y va a saber elegir aquella vanguardia, aquel partido que encarne sus intereses, ¿no? Entonces, creemos que a eso vamos a asistir, ¿no? Adelante, Javier. Sí, efectivamente. Y el otro panorama también es, digamos, el voto, digamos, los sectores de la población que, digamos, no están de acuerdo con lo que ha sucedido en el país, ¿no? Y que los veo dispersos en estos, entre algunos de estos 43 partidos, ¿no? Está el propio Pedro Castillo, incluso con su propio partido ahí. Están muchos otros partidos, un tanto desconocidos. Entonces es como si hubieran pensado ellos unirse, hacer alianzas, como has mencionado, López Chau, Antauro Humala, con JP y los partidos caviares de la socialdemocracia. Y por el otro lado también, claro, posiblemente también logren alianzas ahí también con la línea más dura de la derecha. Pero por el otro lado también está el otro sector, digamos, un poco descontento con todo esto, dividido entre estos partidos, entre algunos de estos 43 partidos que han sido inscritos, que no tienen, digamos, que no son muy conocidos, pero ahí buscan la dispersión de este voto. Entonces, sin embargo, sí está quedando claro que definitivamente va a haber una propuesta neoliberal, continuista, de este modelo, y una propuesta antineoliberal, definitivamente. Y claro, los medios de comunicación pues van a jugar siempre a la propuesta más conveniente al sistema. Entonces, y espacios como estos, precisamente como estos, y de alguna prensa alternativa, tenemos precisamente esa misión de tratar de esclarecer a la población, ¿no? Perú Libre es un partido que actualmente sufre esta campaña de difamación y esta persecución política de sus líderes, precisamente porque sus propuestas encarnan una verdadera transformación del país, un cambio de la historia de nuestro país en beneficio de nuestro pueblo. Y es por eso precisamente que lo persiguen. O sea, no hay otra razón. Y hay esta campaña de difamación que lo señalan de corrupción y demás. Entonces, eso debe de servir, más bien si estuviéramos con la derecha. Soy Elma Hilario, directora del canal Perú Camachi Prensa Alternativa. Si te gustó el video, regálame un me gusta. También puedes suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones.
Si te gustaría apoyar al canal, puedes hacerlo a través de Yape, PayPal, Western Union. Lo que hagamos hoy tendrá eco en la eternidad. Ñuqanchis ruwasqanchis kunan uyarikunqa hanaq pachapi.